Buenos días, buenos días. Hola Irma, buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarme un día más. Gracias a Dios porque tenemos un nuevo día, tenemos una nueva oportunidad. Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido fiel, ha renovado para nosotros su misericordia en esta mañana y pues estamos agradecidos porque sabemos que solamente es por su gracia, solamente es por su misericordia, ¿verdad? Que Él nos concede una oportunidad más, un día más, y pues le damos muchas gracias a Dios por esa fidelidad, por esa misericordia, por esa gracia increíble que tiene para con nosotros, y pues le damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a su santo y poderoso nombre, reconociéndole y confirmándole como nuestro único Señor y Salvador, como soberano sobre nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar. Hoy tenemos un muy buen tema, muy buen tema. Espero que sea de bendición. Y vamos a empezar con una oración. La palabra del Señor dice que donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, ahí está el Señor, y sabemos, creemos que Él es fiel a esa palabra, que Él es fiel a esa promesa, y pues sabemos que su presencia está con nosotros. Amén. Hermana Patti, buenos días, bendiciones para usted, para Laurita también, si está ahí acompañándole. Dios la bendiga, espero que así sea. Dios las bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a poner en mano de este tiempo para poder iniciar con el tema de esta mañana. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, le damos muchas gracias, bendito Padre Celestial, en esta mañana. Gracias, Padre Santo, por su fidelidad, gracias por su misericordia, por su gracia, por su presencia, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, Señor, por la provisión, por la salud, por la vida, por todas las bendiciones, Señor, físicas y espirituales que usted nos da, Señor, cada día, Padre, porque ha renovado su misericordia para nosotros y su gracia, Señor, nos favorece. Padre, en esta mañana, Señor, disponemos nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu a su voluntad perfecta, Padre, para que en esta mañana, a través del tema de hoy, seamos ministradas, Señor, seamos guiadas, instruidas, Padre. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos dé el entendimiento, el discernimiento, la guianza, Señor, para que todo sea conforme a su voluntad y propósitos, Padre. Vengo completamente yo para que sea usted, mi Dios, su Espíritu Santo, ministrando su palabra, Señor, a través de mi boca. Permítame, Señor, si haya dado gracia delante de sus ojos, ser un instrumento útil en sus manos, Padre, para la honra y gloria de su santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, Señor, yo anulo, cancelo, Señor, inhabilito, quiebro y disuelvo todo plan y toda estrategia de Satanás en contra de este tiempo, Señor, en contra de la enseñanza de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a su presencia que se levante en contra de este tiempo, Señor, en contra de la palabra, toda interrupción, Señor, toda distracción, sueño, duda, temor, inseguridad, incredulidad, burla, escepticismo, todo lo que se levanta en contra, Padre, de la palabra, lo declaro cancelado, inhabilitado, inoperante. Ato y encadeno de pies y manos todo espíritu inmundo que se quiera interponer en la palabra y en la enseñanza, Padre. Pongo en sus manos, Señor, el internet, los teléfonos, Padre, y le pido a mi Dios que anule, cancele, Señor, e inhabilite, Señor, toda distracción, todo estorbo, Señor, toda interrupción, Padre, en el nombre de Jesús, para que la palabra sea compartida en esta mañana, Señor, y traiga fruto abundante al 100 por 1, porque sabemos, Señor, que no regresará vacía, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana disponemos todo en sus manos, disponemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, esposos, Señor, todas las bendiciones, Señor, materiales y espirituales, Señor, las dejamos en sus manos para que sea usted guardándolas, cubriéndolas, Padre. Que su Espíritu Santo, Señor, nos dé respaldo, Padre, que me dé respaldo en esta mañana, Señor, en esta enseñanza, Padre. Y le pido, mi Dios, que la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada una de nosotros, Señor. Nos revestimos de la armadura espiritual que ha delegado sobre nuestra vida como hijas de Dios, Padre. Y en el nombre de Jesús nos declaramos más que vencedoras, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, mi Señor. Le damos a usted, mi Padre Celestial, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo precioso. Todo lo ponemos en sus manos, le entregamos la soberanía de este día, Señor, en sus manos, Padre, para que sea usted dirigiendo, Padre. Oro también por aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, Señor, por dificultades, Señor, aquellos que se van a conectar ahora, mi Dios, y que tienen una necesidad, Padre. Sea usted, mi Señor amado, supliendo, Señor,
toda necesidad física o espiritual, Señor, porque sabemos que toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, Padre. Hoy reprendo todo espíritu de tristeza, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, Padre, en el nombre de Jesús. Lo arranco y lo encadeno de pies y manos y lo envío directamente para el abismo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, sobre nosotros libertad espiritual y física, Señor, porque su palabra establece que si Cristo libertare, seremos verdaderamente libres. Padre, yo le declaro esa libertad ahora en el nombre de Jesús sobre cada una de nosotras, Señor. Aquellos que lo van a ver más adelante también, Padre, sean ministrados por su presencia, por su palabra, Señor. Su Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno, Señor, conforme la necesidad de cada uno tiene, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana nos disponemos en sus manos, Señor. Y todo esto lo hacemos para la honra y gloria de su santo y poderoso nombre, Señor. Alabado sea su nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Le damos gracias, Señor, y le damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios, porque como sabemos, ¿verdad? Como siempre lo digo, pues gracias a Dios tenemos un día más. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque nos concede pues conectarnos a través de este medio. Amén. Le damos gracias al Señor. Pastor Julio César, bendiciones, pastor, Dios me lo bendiga, gusto que me acompañen esta mañana, espero que pueda acompañarme toda la transmisión. Saludos hasta su congregación, bendiciones para todos. Hoy tenemos un excelente tema, hermanos, no quise anunciarlo desde ayer porque pues para muchos es alarmante y contradictorio que nosotros los hijos de Dios mencionemos. Amén, amén, Pastor Julio César, bendiciones, muchas bendiciones a su vida y a su congregación, su familia. Bueno, como vimos, hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? En la semana estuvimos viendo conociendo, ¿verdad? La Trinidad de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ayer también estuvimos aprendiendo acerca de los ángeles, ¿verdad? Que son las fuerzas espirituales del bien que están en favor de nosotros en medio de la guerra espiritual en la cual estamos constantemente, ¿verdad? 24/7 estamos en medio de esta guerra espiritual. Y el conocer los atributos de Dios, ¿verdad? La característica de Dios, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos ayuda, hermanos, y nos fortalece en nuestra fe. Porque al conocer nosotros a nuestro Señor, ¿verdad? Sus características, sus nombres y sus significados, que en cada uno de sus nombres pues lleva un poder, lleva un cumplimiento, ¿verdad? En cada uno de los nombres como se le menciona en la palabra. Y bueno, vimos ayer lo que son los ángeles, cuál es su trabajo, ¿verdad? Nos quedó claro que no están para que sean adorados ni venerados, sino para servicio, ¿verdad? Son ángeles ministradores. Entonces, ya conocimos esta parte que es en favor de nosotros. Digamos que como un ejército terrenal, necesitamos, cuando usted se enlista en un ejército terrenal, pues usted tiene que conocer a su comandante, a todos el orden, ¿verdad? De superiores a los cuales usted se va a someter. En este caso, espiritualmente, para nosotros, pues es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y estas fuerzas espirituales del bien, que son los ángeles, que están en favor de nosotros, pues son también una ayuda, ¿verdad? Que para nuestra victoria están ahí, para estrategia nuestra, ¿verdad? Para ayudarnos. Ya lo vimos ayer, espero que usted haya podido ver la clase de ayer y si no le recomiendo que la busque, quedó grabada en mi perfil. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, y vamos a darnos a la tarea de conocer quién es nuestro enemigo, contra quién me estoy enfrentando. Es importante esto, hermanos, porque igual que cualquier ejército natural, tienen que conocer a quién se está enfrentando, cuáles son las fortalezas de a quién se usted está enfrentando, cómo trabaja, cuáles son sus estrategias, qué armas utiliza, qué armas tiene en favor, etcétera, y cómo yo puedo defenderme y contraatacar, ¿verdad? A este enemigo físico o terrenal, ¿verdad? Como un ejército natural. Entonces, en el ámbito espiritual, hermanos, y en medio de la guerra espiritual también es muy importante que usted tenga conocimiento y tenga claro el objetivo de su guerra. ¿Quién es el enemigo con el que nos estamos enfrentando, hermanos?
no vamos a resaltarlo, no vamos a aprender de él, o sea, no le vamos a dar a, la importancia, ¿verdad? De exaltarlo, sino de conocer sus estrategias, hermanos, porque la palabra por eso dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es muy importante por eso que nosotros conozcamos cómo trabaja, cuáles son sus estrategias, qué es lo que puede usar contra nosotros y cómo nosotros vamos a contraatacar ese ataque, ¿verdad? Porque Dios nos dejó armas poderosas, dice la palabra, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea que tenemos oportunidad, hermanos, para vencer en el nombre de Jesús. Y aparte de todo, pues que usted sepa y esté seguro y consciente de que estamos en el ejército vencedor, ¿verdad? Porque Cristo ya venció en la cruz. Entonces hoy vamos a conocer a nuestro enemigo, hermanos, y tener claro quién es. No perdamos más tiempo, hermanos, en batallas inútiles, perdiendo el tiempo dividiéndonos en denominaciones, en doctrinas, en que si se pone falda, que si se pone pantalón, que si, o sea, tantas cosas en las cuales realmente nos distraemos y nos desenfocamos de lo que realmente es importante, quién es nuestro enemigo y contra quién tenemos que pelear. No es entre nosotros, no es entre congregaciones, no es que si tú tienes más gente, yo tengo más, si tú eres un apóstol, yo solamente soy un pastor o yo solamente soy un evangelista. No son esas cosas, hermanos. La guerra es contra Satanás y él es el único enemigo al cual nosotros debemos de enfrentar. A nadie más, es Satanás y todas las huestes espirituales de maldad que lo acompañan, con quien nosotros debemos de pelear. Y esta pelea, hermanos, es espiritual, no es con armas terrenales, no es al tú por tú, ¿verdad? Con las personas, sino que es espiritual. Y vamos a aprender más acerca de esto. Dice la palabra, hermanos, para empezar con un versículo bíblico, en 1 de Pedro 5:8, el tema de esta mañana es el enemigo, nuestro enemigo, que es Satanás. Así como aprendimos, hermanos, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y de los ángeles, tenemos que aprender quién es nuestro enemigo, cómo trabaja, cuáles son sus objetivos, todo lo que la palabra da de información acerca de él, precisamente para dar cumplimiento a la palabra de 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. En 1 de Pedro 5:8 dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, en las clases anteriores, hermanos, estuvimos aprendiendo de una guerra invisible, ¿verdad? Que está en progreso en el mundo del espíritu. Vimos las fuerzas espirituales del bien que están comprometidas con nosotros, ¿verdad? Comprometidas en esta guerra. Y estas incluyen, obviamente, tenemos a favor de nosotros a Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo y a los ángeles, ¿verdad? Que están también en favor de nosotros. Ahora, en este capítulo, ¿verdad? En este tema de hoy que nos presenta a nuestro enemigo espiritual, vamos a conocer, ¿verdad? Vamos a dar conocimiento de que es una fuerza espiritual, hermanos, poderosa del mal, conocida como Satanás. Vamos a aprender de su origen, su posición anterior, cómo cayó de ella y de aquellos que llevó juntamente con él en su caída. También vamos a aprender, hermanos, sobre los atributos de su naturaleza, su esfera de actividad, y vamos a tener una introducción a sus estrategias. En los siguientes capítulos, hermanos, en las siguientes clases que vamos a ver, vamos a ir estudiando de estas fuerzas espirituales del mal para aprender acerca de todos ellos, hermanos, precisamente como le decía, para darle cumplimiento a la palabra de 2 Corintios 2:11, para que no estemos ignorantes, hermanos. En la guerra, en el mundo natural, un soldado debe primero identificar a su enemigo antes de entrar en el campo de batalla. Debe de estudiar toda la información que está disponible sobre su enemigo, su naturaleza y su estrategia. Esta es la razón, hermanos, por la cual las fuerzas militares pasan mucho tiempo reuniendo información de inteligencia sobre sus enemigos.
Entonces, lo mismo es verdad, hermanos, en el mundo espiritual. Solamente podemos batallar efectivamente si identificamos claramente nuestro enemigo y entendemos su naturaleza y reconocemos sus estrategias. Como hemos aprendido, hermanos, las fuerzas espirituales que enfrentamos no son de carne, sino que son espirituales, ¿verdad? Son fuerzas espirituales del mal. Amén. Entonces vamos a ver el origen, hermanos, el origen de nuestro enemigo, dónde inició esto, cómo empezó todo esto, hermanos. Bueno, Satanás, hermanos, fue originalmente creado por Dios. Lo vemos en Juan 1:3, que dice la palabra que todas las cosas por medio de él fueron hechas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También dice en Colosenses 1:16, y lo mirábamos también ayer esta parte bíblica, esta porción bíblica, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dios, hermanos, no creó el mal. Eso es algo que hay que aclarar, porque mucha gente dice, es que ¿por qué Dios, si Dios es el creador de todo, por qué Dios creó a Satanás? Dios no creó el mal, hermanos, eso es algo importante. Satanás era perfecto cuando fue originalmente creado por Dios, ¿verdad? Pero le fue dada una voluntad libre para escoger el bien o el mal. Vemos en Ezequiel 28:15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad, Ezequiel 28:15. Entonces, originalmente, hermanos, fue creado por Dios, no el mal, sino Satanás, ¿verdad? Originalmente fue una creación de Dios. Ahora, ¿cuál es la posición anterior, hermanos, que tenía Satanás? La Biblia describe, hermanos, la posición original de Satanás en Ezequiel 28, del 12 al 17, ¿verdad? En este pasaje en la Biblia podemos leer, vamos a buscar Ezequiel 28, del 12 al 17, para tener pues más entendimiento. Es que esta Biblia es nueva y no la entiendo mucho. Ezequiel 28. Voy a leer del 12 al 17. Ezequiel 28, del 12 al 17. Dice así la escritura en el nombre del Señor. Dice, se enalteció, 12. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Voy a leer hasta el 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está. Este es el origen, hermanos, de Satanás. Esto es lo que era la posición original que Satanás tenía, lo que vemos ahí en Ezequiel 28 del 12 al 17. Cuando Satanás fue originalmente creado, hermanos, pues él era un ángel de Dios. Inicialmente él era un ángel de Dios. Era un integrante de la clase de los querubines, santo, sabio, hermoso y perfecto. Fue el líder entre los querubines y es llamado guardián o querubín protector. Entonces su nombre era originalmente Lucifer, que significa portador de la luz. Esto lo vemos en Isaías 14:12. Él, hermano, fue ataviado con piedras preciosas, engarzadas en oro. Le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios y aparentemente era quien guiaba la adoración. Fíjense, por eso tiene mucha inclinación por la música, ¿verdad? Porque sabe que originalmente la adoración, la música fue creada para adoración de nuestro Señor. Entonces, Él ha venido ahora a cambiar, a contaminar todo esto porque sabe perfectamente la importancia que tiene la adoración para el Señor. Entonces, fíjense qué brillante y qué hermoso cuadro, hermanos, de Satanás en su posición original, ¿verdad? Es esto que habla la palabra de Dios, pues dice que era algo hermoso, algo brillante, algo precioso, lo que Dios le había dado, ¿verdad? Es descrito como una gema de piedras preciosas, pero una gema, hermanos, no tiene luz por sí mismas. No es hermosa en un cuarto oscuro. Su belleza reside, hermanos, en su habilidad para reflejar la luz exterior. Y esto fue algo que Satanás no percibió y fue lo que lo llenó de orgullo y de arrogancia y de soberbia. Él creía que brillaba por sí mismo, sin embargo, lo que lo hacía brillar era la luz del Señor, ¿verdad? Él reflejaba solamente la luz del Señor. Pero bueno, engañado fue, ¿verdad? Por sí mismo al creer que él era quien brillaba, quien era, la hermosura era propia, sino que todo absolutamente lo que había en él era de parte de Dios. Entonces, cuando Dios creó a Lucifer, hermanos, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios a un mayor grado que cualquier otro ser creado. Eso era lo diferente que tenía, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, era la luz que hacía a Lucifer radiar de belleza. Nada era suyo, todo era por la gracia y misericordia de Dios. O sea, él reflejaba simplemente la gloria de Dios, ¿verdad? Eso era lo que lo hacía brillar, eso era lo que lo hacía hermoso, eso era lo que lo hacía resaltar la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver la caída de Satanás, hermanos, porque Satanás no retuvo su gloriosa posición. Vemos cómo la Biblia describe, hermanos, su rebelión y su caída en Isaías 14 del 12 al 15. Dice la escritura: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Isaías 14 del 12 al 15. Y también en Ezequiel 28:17 vemos, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes
te pondré por espectáculo. Ezequiel 28:17. Vemos ahí, hermanos, la caída de Satanás, ¿verdad? Esta posición angélica, ¿verdad? Hermoso, todo lo que Dios le había dado, asignado a Lucifer, quien era inicialmente, ¿verdad? Satanás. Pero cayó, hermanos, de esta posición que tenía. Y todo esto ocurrió, hermanos, a causa del orgullo y de la rebelión demostrada en 5 actitudes equivocadas de Satanás. Y vamos a ver estas 5 actitudes equivocadas en base a la palabra. Satanás dijo, subiré al cielo. ¿Qué pasó, hermanos? Que él deseaba ocupar la morada de Dios, ¿verdad? El cielo, esperando un reconocimiento semejante. En algún momento él quiso ser como Dios, y esa fue la primera de sus fallas, ¿verdad? Luego dijo, levantaré mi trono sobre los ángeles, ¿verdad? O estrellas de Dios. No solamente deseaba ocupar la morada de Dios, sino que también codició su gobierno sobre las huestes angélicas, ¿verdad? Él creía y consideraba que él era mayor que todos los demás y quería ocupar esa posición. No solamente se conformaba con desear ocupar esa morada que solamente le pertenece al Señor, sino que aparte de eso, él consideraba que él debía gobernar a todos los ángeles, ¿verdad? Él quería estar sobre las huestes angélicas. Y también dijo, me sentaré también sobre el monte del testimonio. Conforme a Isaías 2:2 y en el Salmo 48:2, este es el centro del gobierno terrenal de Dios. Satanás deseaba gobernar a la tierra, al igual que a los ángeles, ¿verdad? Él quería tener el control, el dominio, el poder, todo lo que únicamente le correspondía a Dios. Él creía que podía también tenerlo al hacer esta declaración. Y también dijo, me subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes nos hablan de la gloria de Dios. Satanás quería la gloria de Dios para sí mismo, ¿verdad? Vemos algunos versículos que documentan las nubes en relación con la gloria de Dios. Lo vemos en Éxodo 13:21, Éxodo 40:28 al 34, en Job 37:15 al 16, Job 37:15 al 16, en Mateo 26:64 y en Apocalipsis 14 del 14 al 16, ¿verdad? Entonces él dijo, subiré sobre las alturas de las nubes. Y le repito, las nubes nos hablan de la gloria de Dios, o sea que él quería la gloria de Dios para sí mismo. También dijo, subiré, seré como el Altísimo. Esta fue su declaración más, yo creo que más arrogante, seré como el Altísimo. Como hemos aprendido, hermanos, en estas clases anteriores, Dios tiene muchos nombres por los cuales Él es llamado. ¿Por qué Satanás escogió este nombre en particular, hermanos? ¿Por qué escogió al Altísimo en particular? Bueno, seleccionó este título, hermano, porque refleja a Dios como el poseedor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que significa el Altísimo. Entonces, por esa razón dijo, seré como el Altísimo. O sea que él pretendía tener poseer el control y el dominio tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuáles fueron los resultados, hermanos, de ese pecado de Satanás? Bueno, aquí están los terribles resultados, hermanos, de ese pecado de Satanás. Número 1, la expulsión del cielo. A causa de su rebelión, hermanos, Satanás fue arrojado del cielo por Dios. Vemos en Ezequiel 28, del 16 al 17, dice, yo te eché del monte de Dios, yo te arrojaré por tierra. Entonces, esa fue la consecuencia principal que tuvo Satanás, ¿verdad? A causa de ese pecado. Fue arrojado, fue expulsado del cielo. Número 2, también, hermanos, hubo una corrupción de carácter. Lucifer, hermanos, una vez creado para la gloria de Dios, se convirtió en Satanás con un carácter que se oponía a todo lo que Dios es y hace.
Entonces de ahí nace un carácter, hermanos, corrupto, ¿verdad? Rebelde, contrario a todo lo que Dios es y hace. También, número 3, vino la perversión de poder. El poder de Satanás, hermanos, fue una vez usado para la gloria de Dios y ahora se ha volcado a propósitos desorganizadores y destructivos. De acuerdo con Isaías 14, él debilita a las naciones, según lo que dice en 14:12, Isaías 14:12. Él provoca que la tierra y los gobiernos tiemblen, según lo dice en Isaías 14:16. Y aquellos tomados como prisioneros no tienen alivio, dice en Isaías 14:17. Entonces, fíjese cómo antes, pues, Satanás, ¿verdad? Inicialmente Lucifer, pues era usado para la gloria de Dios, pero como consecuencia de su pecado, ¿verdad? Ese poder que Dios había puesto en él para la gloria de Dios, ahora es usado contra Dios, contra su voluntad, contra su pueblo, ¿verdad? Y obviamente ahora tiene una función destructiva. O sea, Dios es un Dios creador y el enemigo pues usa su poder para destruir. Dios crea y Satanás destruye. Es una, pues ahí podemos ver cómo se anteponen, ¿verdad? La naturaleza de uno y otro. Número 4, hermanos, es destinado al lago de fuego. Dice en Isaías 14:15 que Satanás fue destinado al lago de fuego. O sea, ese ya es su lugar. Él lo sabe perfectamente. Sabe que ese es su final, ¿verdad? Y también, número 5, esto afectó, hermanos, también a otros ángeles de Dios, ¿verdad? Porque cuando Satanás cayó del cielo, hermanos, no cayó solo. Él se llevó consigo una porción de los ángeles del cielo que participaron en su rebelión contra Dios. Este grupo de ángeles, hermanos, es parte ahora de una fuerza del mal que conocemos como demonios, sobre los cuales vamos a ver más adelante también. Entonces, fíjese bien, el pecado de Satanás, la rebelión de Satanás, no solamente trajo consecuencias para él, sino que también afectó a otros ángeles de Dios, que hoy los conocemos, ¿verdad?, como demonios, porque perdieron su identidad angelical que tenían inicialmente. Número 6. A través de esto se dio entrada del pecado en el universo. Cuando Satanás se rebeló, hermanos, el pecado entró en el universo. Como resultado, había dos acciones que Dios podía haber tomado. Número 1, podría haber vencido y eliminado a Satanás, pero si Dios hubiera eliminado el primer enemigo de esta manera, podría haber habido siempre la posibilidad de otra rebelión. Entonces, la historia, hermanos del cielo, podría haber sido enturbiada siempre con esos mismos desastres. Ahora, número 2, la otra acción abierta para Dios era que la Biblia indica era la que la Biblia indica que siguió, ¿verdad? Las aspiraciones de Satanás al poder supremo tendrían su juicio completo sobre la tierra en el periodo de la eternidad que llamamos tiempo. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, el juicio sobre la tierra comenzó. Podemos leer la historia, hermanos, de la tentación de Adán y Eva por Satanás y su caída en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poquito más en las estrategias que usa el enemigo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la batalla, hermanos, aún está en progreso sobre la tierra. Esto es de lo que se trata la guerra espiritual. Satanás está todavía buscando ese poder, hermanos, esa posición, esa adoración. Pero como aprendemos, hermanos, como vamos a aprender a lo largo de este curso, es ya un enemigo derrotado, y eso lo sabemos nosotros y lo sabe también él, hermanos. Jesús lo venció, él venció el poder de Satanás mediante su muerte y resurrección, ¿verdad? El destino final de Satanás ya está revelado en la Biblia. La sentencia de Satanás ya fue dicha, hermanos. Entonces sabemos que él está vencido y él lo sabe también. Pero aún así, hermanos, sigue buscando la oportunidad que usted y yo le demos para él lograr conseguir
que nosotros nos apartemos de Dios, porque ese es el principal objetivo suyo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está Satanás actualmente, hermanos? ¿Dónde está Satanás actualmente? Bueno, hermanos, Satanás en una forma de espíritu está presente en el mundo. Dice en Job 1:7, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. También en 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aunque Satanás, hermanos, está presente en el mundo, él no es omnipresente. Esto es algo también importante que usted tiene que saber. Satanás no es omnipresente como nuestro Señor, ¿verdad? Él no puede estar en todas partes al mismo tiempo como Dios, porque Dios sí es omnipresente. Satanás no lo es. ¿Ok? Entonces, lo que significa, hermanos, que él no puede estar en todas partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, esta es la razón, hermanos, por la cual él emplea a una hueste de demonios para cumplir sus planes, ¿verdad? Porque como no puede estar en todas partes, pues él envía a estos demonios que están en favor suyo, ¿verdad? Para poder cumplir con esta tarea, ¿verdad? O estar en diferentes lugares con asignaciones, obviamente, de parte de Satanás, pero no es Satanás mismo quien puede estar en todas partes, porque no es omnipresente. Ahora, ¿cuáles son las actividades, hermanos, de Satanás? Bueno, Satanás tiene un acceso, hermanos, a la presencia de Dios y opera sobre la tierra, incluyendo el aire o la región por encima de la tierra. Dice en Job 1:6-7, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y uno de ellos vino también Satanás. Y entre ellos, vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. También en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Podemos resumir, hermanos, las actividades de Satanás señalando que están siempre dirigidas en contra de Dios, en contra de su plan y en contra de su pueblo. Satanás te atacará en las áreas de adoración a Dios, en la palabra de Dios, en tu caminar cristiano y en tu trabajo para Dios, ¿verdad? Ese es el principal objetivo de Satanás contra nosotros. Fíjese bien, nos ataca en las áreas de adoración a Dios. Todas las oportunidades que tenga de evitar que adoremos a Dios, las va a utilizar. O, por ejemplo, va a ocasionar que tú estés tan triste o tan cansado o tan desesperado que olvides adorar a Dios en medio de la lucha, en medio de la prueba, ¿verdad? Ahí eso es lo que más Satanás aborrece, que cuando tú estás pasando por luchas y pruebas sigas adorando a Dios, porque él sabe el poder y el alcance que tiene la adoración a Dios, el significado. Entonces, una de las principales estrategias que Satanás va a usar contra nosotros es precisamente esto, atacar las áreas de adoración a Dios. Otra cosa es pues que ataca la palabra de Dios, te puede confundir, te puede hacer creer que estás en lo correcto en base a la palabra, pero de una manera equivocada, ¿verdad? Porque él también tuerce la palabra a su conveniencia. Sabe que la palabra poderosa, viva y eficaz, o sea, tiene cumplimiento, pero por eso mismo trata de tergiversar la palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos la suficiente cercanía con la palabra a través del Espíritu Santo, pedirle revelación al Espíritu Santo, ¿verdad? Para no ser engañados, porque el enemigo, cuando no tenemos mucho conocimiento, usa medios diferentes para confundirte a través de la palabra. O sea, viene contra la palabra a transformarla, a moldearla a su conveniencia, ¿me entiendes? Entonces, es importante por eso que tengamos suficiente conocimiento de la palabra. Y no se trata solamente de que la leas y la leas y la leas, sino que medites en la palabra, que pidas al Espíritu Santo que te ayude, que te dé el entendimiento. Si algo no entiendes, ora al Señor para que te dé revelación, ¿verdad? Antes de empezar a leer la Biblia, siempre tenemos que orar y pedirle al Señor que Él nos dé el entendimiento, que Él nos dé la dirección, la guianza a través del Espíritu Santo, ¿verdad?
para poder comprender claramente la palabra y no ser engañados después, ¿verdad? Porque hay maestros del error. También, pues obviamente va a atacar tu caminar cristiano, tu relación con Dios, tu compromiso con Dios. Él va a tratar de evitar que tú le cumplas a Dios si le has prometido algo. Si tú tienes un don que ofrecer al Señor, Él va a tratar de evitar que tú lo pongas al servicio del Señor, te va a poner dudas, inseguridades, va a levantar personas contra ti que te juzguen, que te critiquen, que te señalen para que tú te detengas de servirle, para que tú te detengas de caminar en el Señor, para que tú digas, no, pues mejor ya no voy a ir a la iglesia porque los hermanos me hacen esto, me miran feo, me dicen, me tratan mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es una estrategia de Satanás. Él va a tratar de evitar tu caminar en Cristo. Siempre va a usar todas las posibilidades que se permitan para que tú te detengas en tu caminar en Cristo. Tienes que reconocer que esto es parte de su estrategia. Y obviamente va a atacar tu trabajo para Dios. Te va a hacer creer que tú no puedes, que tú no vales, que tú no eres digno, que no lo haces bien, que te equivocaste y va a poner todo su enfoque en el error en el cual te hayas equivocado para hacerte dudar de tu trabajo para Dios y que así dejes de hacerlo. Entonces, esas son las actividades que actualmente Satanás está llevando a cabo, ¿verdad? Recordemos que está contra Dios, contra su plan y contra su pueblo. Y estas áreas específicamente que les acabo de mencionar son las que nosotros, en las que nosotros pues somos más atacados. ¿Cuáles son los atributos, hermanos, de Satanás? Así como vimos los atributos del Padre, los atributos del Hijo, los atributos del Espíritu Santo, los atributos de los ángeles, es importante que veamos también los atributos de Satanás para que le conozcamos, hermanos. Como ya hemos aprendido, hermanos, Satanás pues es un espíritu también, pero también tiene atributos de una personalidad real. La Biblia enseña, hermanos, que él es inteligente y penetrante. Dice en 2 de Corintios 11:3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos, hermanos, que él es inteligente, hermanos, y es penetrante, o sea, puede dominar a la persona si la persona se lo permite. Es también emocional, hermanos. Dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿verdad? Si hay ira, hermanos, significa que hay emociones en él. Entonces es emocional, es inteligente, penetrante y es emocional. También cuenta con una voluntad propia. Dice en 2 de Timoteo 2:26, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿verdad? Tiene voluntad propia. Y tenemos que reconocer algo, hermanos, que él es también poderoso. No es todopoderoso, solamente es poderoso. No podemos evitar reconocer que tiene un poder, hermanos. Porque dice en Efesios 2:2, es el príncipe de la potestad del aire. También, hermanos, es engañoso. Dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Porque él hace trampas, ¿verdad? Busca la manera de engañar a las personas. También, hermanos, él es rudo y cruel. Dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Viene a destruir, él no viene a entretenerse contigo ni a pasar el rato, viene a destruir. Ese es el propósito. Es cruel, va a hacer contra nosotros todo lo que se le permita, o sea, él es cruel, viene a destruir, con eso te lo resumo todo, viene a destruir. Y obviamente, hermanos, una de sus características principales es que él es mentiroso, ¿verdad? Es de 2 de Corintios 11:14. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. También dice la palabra que es mentiroso, el padre de mentira, que cuando habla, mentira de suyo habla, ¿verdad? Entonces,
Ya vimos cuáles son sus atributos y vamos a ver también los nombres, cómo se menciona a través de la palabra, los diferentes nombres. Porque la Biblia, hermanos, da muchos nombres para Satanás que igualmente, como ya lo habíamos visto antes, revelan más sobre su naturaleza y sobre sus actividades, ¿verdad? Como hemos aprendido previamente, Satanás, hermano, fue originalmente llamado querubín ungido, Lucifer, ¿verdad? Antes de su rebelión. Entonces, otros de los nombres de Satanás son Abadón. Abadón, lo puede usted encontrar en Apocalipsis 9:11, que es una palabra hebrea para ángel de la destrucción, es lo que significa Abadón, ángel de la destrucción, lo vemos en Apocalipsis 9:11. El acusador de los hermanos, también es otro de sus nombres, lo vemos en Apocalipsis 12:10. Es también el adversario, primera de Pedro 5:8. Bendiciones, hermanita Silvia, gracias por acompañarme, gracias por compartir también. Dios me la bendiga, hermanita. Bendiciones para todos en Río Bravo. Es el adversario, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. También es el ángel del abismo, mencionado en Apocalipsis 9:11. Le repito un poquito a Abadón, que significa ángel de la destrucción, lo vemos en Apocalipsis 9:11. Acusador de los hermanos, lo vemos en Apocalipsis 12:10. Adversario, primera de Pedro 5:8. Ángel del abismo, Apocalipsis 9:11. Ángel de luz, lo menciona segunda de Corintios 11:4. Perdón, 11:14. Apolión, que es una palabra griega para destrucción, destructor, Apolión, y está en Apocalipsis 9:11. Belcebú, esto lo encontramos en Mateo 12:24. Belcebú, Mateo 12:24, Lucas 11:15 y Marcos 3:22 se menciona. Belcebú es otro de sus nombres, hermanos. Belial es otro de sus nombres, está en 2 de Corintios 6:15. 2 de Corintios 6:15. Engañador, Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:3. Engañador. Destructor, Apocalipsis 9:11 y Primera de Corintios 10:10. También se le conoce, hermanos, como diablo, que significa calumniador. Diablo, que significa calumniador, primera de Pedro 5:8 y Mateo 4:1. Dragón, Apocalipsis 12:3. Dragón, Apocalipsis 12:3. Los 6:15. Sí. Enemigo, Mateo 13:39. Enemigo, Mateo 13:39.
maligno. Primera de Juan 5:19. El Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. El rey de Tiro. Se menciona en Ezequiel 28, del 12 al 15. Mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Asesino. Juan 8:44. También se le conoce como el príncipe de los demonios. Se menciona en Mateo 12:24. También se le llama príncipe de este mundo. Lo vemos en Juan 12:31. En Juan 14:30. Y en Juan 16:11. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Príncipe de la potestad del aire. Se menciona en Efesios 2:2. Príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. También se le llama Satán, que significa adversario u opositor. Adversario u opositor. Está en Juan 13:27. También se le conoce como la serpiente. En Apocalipsis 12:9 se menciona. También se le conoce como el tentador. Está en Mateo 4:3 y Primera de Tesalonicenses 3:5. Tentador. También se le conoce como el león rugiente en Primera de Pedro 5:8. Igualmente se le llama gobernador de las tinieblas en Efesios 6:12. También se le llama el espíritu que obra en los hijos de desobediencia en Efesios 2:2. Y podemos reconocer, hermanos, el poder de Satanás a partir de sus atributos y nombres, debido a que es engañoso, hermanos, y poderoso, ¿verdad? A este enemigo, pues la Biblia nos advierte en Primera de Pedro 5:8 y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. También nos habla la palabra y nos dice en Efesios 4:27: no deis lugar al diablo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, ya vimos todo esto que son sus nombres y vimos sus atributos, lo que acabamos de ver antes. Vamos a ver lo que Satanás no es. Esto es lo que no es. A diferencia de Dios, hermanos, Satanás no es omnisciente. Él no conoce todas las cosas como Dios. Solamente Dios tiene este atributo, ¿verdad? En su esencia, que Él es omnisciente. Sin embargo, hermanos, no nos confundamos. Satanás no es omnisciente. Él no conoce todas las cosas. Si Satanás, hermanos, pudiera ver el futuro, nunca le habría permitido a Jesús morir en la cruz. Él habría sabido que la muerte de Jesús obviamente lo iba a derrotar, ¿verdad? Su poder, y que iba a proveer una vía de escape del yugo del pecado entre el género humano, ¿verdad? Pero como no lo sabía, por cuanto él no es omnisciente, ¿verdad? Pues en todo caso hubiéramos visto que lo evitó. Sin embargo, él creía que al morir Jesús, pues él de alguna manera estaba ganando, sin saber, porque no es omnisciente, que esa iba a ser su derrota, su final. Satanás no es omnipresente, hermanos. Perdón, no es omnipotente. No es omnipotente como Dios. Él no es todopoderoso. No es todopoderoso. Escúchelo bien. Satanás no es todopoderoso. Jesús dijo, hermanos, que el poder de Dios dentro de ti es mayor que el poder de Satanás.
Así de poderosos somos nosotros en contra de él, hermanos. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Dice, para aquellos que creen en Jesús, Satanás ya es un enemigo derrotado, lo dice en Juan 12:31. Él es fuerte solamente cuando algunas personas, ¿verdad?, se rinden a él, cuando se lo permiten. O sea, él no tiene contra nosotros absolutamente nada, hermanos, ni poder alguno, por más poder que en realidad tiene, porque sabemos que sí tiene un poder, pero contra nosotros, hermanos, que somos sus hijos, él no lo tiene. O sea, Satanás contra ti puede lograr lo que tú le permitas lograr. ¿Cómo se lo permitimos? A través del pecado, a través de hacer las cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Si nosotros actuamos en desobediencia a Dios, en rebeldía, nos dejamos llevar por emociones, por sentimientos, por pasiones, por deseos puestos por el enemigo en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, alrededor de diferentes circunstancias, ¿verdad? Si nosotros le cedemos un permiso, un derecho legal, que ese se lo damos a través del pecado. Yo se lo he dicho muchas veces. Cuando usted peca, ¿verdad? Lo he hecho muchas veces, pero no está de más hacerlo hoy. Cuando nosotros pecamos, es como si nosotros hacemos esto. Le damos una hoja en blanco a Satanás con una autorización nuestra. Venimos y le entregamos ese derecho legal a Satanás, porque pecamos y el pecado le da un derecho legal sobre nuestra vida. Entonces, él no tiene poder, hermanos, contra los hijos de Dios, pero esto se lo da, hermanos. Amén. Buenos días, Elia. Bendiciones. Cuando nosotros pecamos, ahí entonces no podemos reclamarle a Dios nada, porque simplemente nosotros mismos le hemos cedido un derecho legal a Satanás a través del pecado, a través de la desobediencia, a través de la rebeldía, a través de dejarnos llevar por las emociones, sentimientos, ¿verdad?, que son contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, que son, ya hemos visto esta clase también, ¿verdad?, lo que son las obras de la carne y todo esto. Entonces, cuando nosotros le damos a Satanás un derecho legal, es cuando él puede tener un poder sobre nuestra vida. De lo contrario, hermanos, no. Como hijos de Dios y andando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra que como hijos debemos de andar como en luz, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y tenemos que ser santos porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pecamos, le estamos cediendo nosotros, dándole este permiso, ¿verdad? Una hoja en blanco firmada por mí, y yo se lo estoy entregando, un permiso sobre mí y sobre mis generaciones, porque recuerde que esto ya lo hemos visto, ahora también hemos hablado mucho acerca de este tema, que cuando Satanás viene contra ti, él no solamente viene contra tu vida, sino que se está asegurando 4 generaciones después de ti, porque sabemos, hermanos, que dice la palabra en eso 34:7, si no me equivoco, ¿verdad? Que déjeme lo busco para no equivocarme, ¿verdad? No me vaya a equivocar. Y también en Éxodo 25 también lo dice. Dice Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Esta parte, hermanos, es algo que Satanás conoce y que por lo tanto va a aprovechar que si usted le da entrada a su vida un derecho legal, ¿verdad? Como esto, un pecado que le da derechos legales. Toda la legalidad espiritual la tiene ahora porque hay un pecado sin confesar. Porque en cuanto nosotros confesamos el pecado y pedimos perdón, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa con ese pecado cuando yo lo confieso y pido perdón? Ese derecho legal ya no tiene validez, quedó anulado. Satanás ya no tiene un derecho legal, ¿verdad? Pero cada vez, o sea, el enemigo va a provocarme a pecar, a desobedecer, a que el yo quiera tener el primer lugar, ¿verdad?
Entonces, si nosotros pecamos, nuevamente le estamos cediendo un derecho legal a Satanás. Y la única manera de quitar, de anular ese derecho legal es a través de la confesión, ¿verdad? Confesarlo, pedir perdón y ahí entonces, como le digo, queda anulado. De lo contrario, hermanos, cuando nosotros no confesamos el pecado, seguimos viviendo una vida en Cristo, entre comillas, porque tenemos pecado sin confesar. Ese pecado tiene un derecho legal, no solamente contra mí, sino como dice ahí en Éxodo 34, versículo 7, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Eso lo sabe perfectamente Satanás, porque la palabra es literal, hermanos, tiene cumplimiento real y verdadero. Entonces, él no solamente viene contra ti, Satanás no solamente quiere destruirte a ti, quiere destruir 4 generaciones después de ti, que son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. Entonces, si tú tienes pecados sin confesar, él tiene un derecho legal contra ti, con validez hasta 4 generaciones. Entonces, si tú no confiesas tus pecados y no le pides perdón a Dios de esos pecados, él sigue teniendo la legalidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Pues obviamente anular ese derecho legal a través de la confesión, a través del arrepentimiento, a través del perdón. Ahora, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, el Señor me lo está poniendo para hablarlo así. Y ya habíamos hablado también anteriormente de esto, de la conversión. La importancia de la conversión, hermano. No solamente es arrepentirnos, no solamente es llorar y pedir perdón y decir, ay Señor, perdóname, me arrepiento, pero volvemos a caminar por el mismo camino, volvemos a caer en las mismas trampas del enemigo. No. La conversión significa, hermanos, que yo me arrepiento y ahora el arrepentimiento es una decisión que tomamos. No es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que va a aparecer de repente, es algo que tú decides. Tú decides reconocer tus errores, tus faltas, tus pecados. Ese es el arrepentimiento, cuando tú con convencimiento y con voluntad propia vienes delante de Dios y le dices, Señor, te pido perdón. Te confieso que he pecado de toda la lista de pecados que tú quieras mencionarle al Señor, todas las conoce el Señor, no es porque no lo sepa, sino que para que tenga validez, la palabra lo establece, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, tenemos que confesarlo, reconocerlo, pedir perdón, ¿verdad? De esos pecados, pero también lo complementamos con una conversión. ¿Qué significa, hermanos? Que hacemos un cambio en nuestra vida. No vamos a los mismos lugares donde pecábamos, no nos seguimos buscando las mismas compañías con las que pecábamos. O sea, hacer una conversión es hacer un cambio en nuestra vida, hermanos, que realmente demuestre nuestro arrepentimiento, que realmente demuestre que queremos agradar a Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario, la conversión no se puede llevar a cabo. O sea, el arrepentimiento, hermanos, es igual a la conversión. Debe de resultar en una conversión, en un cambio de dirección en tu vida. De lo contrario, pues no es efectivo, porque la fe sin obras es muerta. Y aunque no somos salvos por obras, hermanos, dice la palabra, para que nadie se gloríe, también es importante, hermanos, no solamente que vengamos al arrepentimiento, sino que hagamos un cambio en nuestra vida, que empecemos ahora a vivir una vida agradable a Dios. Ya no hago lo que quiero, ya no hago lo que a mí me gusta, ya no hago lo que yo creo que es correcto, sino lo que la palabra establece, porque ese es mi instructivo, ahí está mi guía. Yo tengo que ir a buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, está en la palabra. Si tú dices, pero es que yo no sé qué hacer, yo no sé cómo Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, ve a la palabra. Ahí Dios te va a hablar y te va a dar instrucciones claras y precisas de cómo debes vivir. Entonces, le repito, Satanás no es omnisciente, él no conoce todas las cosas, él no es omnipotente, tampoco no es todopoderoso, hermanos, ¿verdad? Él solamente tiene el poder que tú o yo le otorgamos. De lo contrario, no lo tiene contra nosotros. Si tú estás viviendo una vida en santidad, o sea, no es que es perfecto, no es que eres santo, porque cuando nos santificamos no quiere decir que ya somos perfectos y no tenemos pecado, no tenemos faltas y somos unos ángeles y no, sino que estamos intentando todos los días, tenemos una lucha, todos los días peleamos la buena batalla de la fe, que es ir más allá de mis emociones, más allá de mis pensamientos, más allá de mis pasiones, de las atracciones de mi carne, del yo,
que tiene que morir, el yo tiene que morir para que Cristo pueda vivir en mí, ¿verdad? Eso es cuando nos santificamos, hermanos, cuando dice, como dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Ya no es lo que tú mereces, ya no es lo que tú crees que necesitas, ya no es lo que tú piensas, no es como tú te sientes. O sea, tú tienes que morir, tus emociones, sentimientos, pensamientos, razonamiento, todo eso tienes que crucificarlo todos los días para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú estás en una situación difícil, estás pasando por un problema, estás pasando por algo que te puede estar doliendo físicamente, te puede tener doliendo emocionalmente, causándote dolor, tristeza, etcétera. Pero tú tienes que crucificar todo eso. Para en la fe tú tienes que declarar: para los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Y aún esta situación que estoy viviendo, aún que me está doliendo, aún que me está costando, aún que no me parece justo, aún cuando no me parece que sea bueno para mi vida, pero confío en que el Señor está en control. Confío en su palabra que dice que Él tiene planes para mí de bien y no de mal. Entonces, eso es, hermanos, es santificarnos. No es que somos perfectos, no es que somos santos, es que estamos intentando todos los días, luchando contra mis emociones, contra mi cuerpo, con las circunstancias y todo lo que está alrededor de mí, que el enemigo va a usar contra mí para atacarme, para oprimirme, para yo permanecer firme en la fe. Por eso dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro razonamiento, no es con mis emociones que yo voy a vencer, sino en el poder de su fuerza. Yo confío en su poder, yo confío en su fidelidad, yo confío en su gracia, yo confío en su misericordia. O sea que cualquier situación que venga contra mi vida, yo la traigo a los pies de Cristo y confío que Él hará lo mejor para mí, porque tiene planes para mí de bien y no de mal. Entonces, así nos santificamos todos los días. Estamos en su presencia, buscamos su palabra, buscamos estar en oración, buscamos estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Para que así el enemigo no encuentre lugar en nosotros. Por eso dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Porque simplemente con un pensamiento de duda ya le estás dando lugar. Un pensamiento de temor, ya él encontró un lugar para entrar. Ahora te recuerdo algo: cuando el enemigo viene contra ti, cuando tú le permites una puerta abierta, ya sea en tu mente, ya sea por tus 5 sentidos, ya sea por tu boca, ya sea por tus emociones, que tú le permitas un lugarcito para entrar, él no va a venir, no te va a mandar solamente un espíritu, podemos decir un espíritu de tristeza. Él va a mandarte un combo, ¿verdad? Porque ellos vienen en reinos contra ti. Viene tristeza, por ejemplo, viene tristeza, desánimo, depresión, muerte, suicidio, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de desamor, pensamientos de soledad, fatiga, cansancio, dolor. O sea, ellos todos trabajan en conjunto para oprimirte. Y todos tuvieron acceso porque tú se lo permites. Porque como hijos de Dios, somos libres de todo eso. La palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero, ¿qué es lo que le da derecho legal? El pecado. El pecado. Si tú tienes un pecado sin confesar, ellos tienen un derecho legal, firmado, autorizado por ti. Dios lo sabe, Jesús lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, Satanás lo sabe, y hoy tú también lo sabes. Ya hoy no estás ignorante. Si ayer no lo sabías, hoy lo sabes. Si tú tienes un pecado sin confesar, Satanás tiene un derecho legal contra ti y contra tus 4 generaciones siguientes, porque tiene cumplimiento la palabra de Éxodo 34:7. Así que yo en esta mañana te animo a ver, ¿verdad? En tu vida, si hay algo que tú tal vez no hayas confesado, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Si hay algo que tal vez tú no consideraste pecado, pero que ofendió a alguien, a lo mejor tú lo hiciste sin intención, pero ofendió a alguien, afectó a alguien más.
Es por eso que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, para anular todo derecho legal a Satanás, ¿verdad? Porque te repito, Satanás no es omnipotente, no es todopoderoso, tiene solamente el poder que le permitamos nosotros tener, ¿verdad? Él es fuerte solamente con aquellos que se rindan a él, su poder está limitado por el poder de Dios, lo vemos en Job 1 del 10 al 12 también, ¿verdad? Como Dios en muchas ocasiones va a permitir la prueba, va a permitir el proceso, va a permitir la pérdida, va a permitir el dolor, va a permitir la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestra fe también, hermanos, está siendo puesta a prueba, ¿verdad? Entonces, recordemos que Él no es soberano sobre nuestra vida. Téngalo claro, por favor, eso sí, téngalo muy claro. Yo siempre lo he dicho, cuando yo he estado pasando por mis procesos, yo siempre le decía a Satanás, tú no tienes nada que ver en esto. Tú ni te levantes el cuello, porque esto que yo estoy viviendo, yo lo estoy pasando porque a Dios le place, porque Dios tiene un plan y un propósito, porque tú contra mí nada puedes hacer. Dios es el único soberano sobre mi vida, y recuérdelo, por favor, téngalo presente. Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, si hay algo que está pasando en su vida, téngalo claro, es bajo la soberanía del Padre, porque Él no está desconectado, o sea, Él no está ignorante de lo que estás pasando, de lo que tú estás viviendo. Él lo sabe, lo conoce, Él es soberano. Recuerda la vida de Job. Dios permitió, le dijo, nada, todo lo que tienes se lo puedes quitar, pero su vida no la tocas. Y Satanás está limitado, hasta donde Dios le permite nos puede tocar. Entonces, en lo que tú puedas estar viviendo ahora, Dios está en control, aunque te parezca lejano, aunque creas que se ha olvidado, aunque creas que no miras la respuesta, aunque no ves la salida, créeme, Dios está en control de tu situación. Él es soberano sobre todas las cosas, y Satanás no tiene el poder absoluto sobre tu vida. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú no tienes pecados ahí, no estás practicando algún pecado o no tienes algún pecado sin confesar, Él no tiene nada contra ti. ¿Ok? Entonces, Satanás, hermanos, solamente es solamente capaz de vencer a un creyente en la medida que se lo permita. Puede engañar a los creyentes, sí lo puede hacer, hermanos, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Viene con dudas, viene con temor, viene con inseguridad, te hace poner tu mirada en el hombre, te quita tu mirada del Señor, que es el autor y consumador de la fe. Tú empiezas a ver las fallas del hombre, del hermano, del pastor, de la pastora, del maestro, del líder. Y como tú te distraes viendo todo eso, entonces él ya tiene un lugar en ti, porque tú quitaste tu mirada de arriba, del autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, esa es la estrategia. El enemigo no es todopoderoso, pero va a usar todas las estrategias posibles, y las vamos a ver más adelante, las estrategias que él usa contra nosotros, ¿verdad? Para encontrar un lugar en nosotros. Por eso dice la palabra en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, porque créeme, lo va a aprovechar. Entonces, no es omnisciente, no es todopoderoso y tampoco es omnipresente, ¿verdad? Él no puede estar en todas partes, ¿verdad? Por esa razón, él envía las huestes de demonios por toda la tierra para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Esto también lo vamos a ver más adelante. Entonces, no es omnipotente, no es omnisciente y no es todopoderoso. ¿Ok? Esto solamente para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta aquí el tema, y mañana vamos a continuar con esto. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, que es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante conocer esto, hermanos, porque la palabra dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La ignorancia es una de las principales estrategias de Satanás. A él no le conviene que usted mañana esté aquí, hoy esté aquí. Si usted está aquí hoy y terminó la clase conmigo, gloria al Señor, es una victoria, hermanos, porque a él no le conviene que usted y yo tengamos esta conversación, esta revelación a través de la palabra. Entonces, mañana vamos a continuar con este tema. Yo espero que usted se prepare espiritualmente y se disponga espiritualmente también, porque le aseguro que habrá oposición, luchas, para que usted no continúe con esto, porque a él no le conviene. A él le conviene que usted esté ignorante
o que sepa pero superficialmente, así por encimita, como lamentablemente muchos conocen acerca del tema. Yo espero que haya sido de bendición. Si lo fue, compártalo en su muro para que alguien más también reciba esta enseñanza. Les recuerdo que estoy de lunes a viernes a las 9 de la mañana con un tiempo de edificación. Espero que pueda acompañarme mañana para continuar con el tema y que pueda invitar a alguien más para que también nos acompañe. Bendiciones para todos, que tengan un excelente y muy bendecido día. En nombre de mi iglesia, Jehová mi pastor, y de mis pastores, los pastores Ledesma, le agradezco su disposición y su tiempo. Y nos vemos mañana, primeramente a las 9 de la mañana, si la gracia y la misericordia de Dios lo permite. Y compártalo, por favor, para que alguien más también sea bendecido con este tema. Saludos a todos los que pudieron acompañarme. Tal vez no me aparecen aquí. Es que está muy, batallo mucho, no se me imaginan cuánto con esto, pero bueno, tengo un comentario que no puedo leer aquí. Me parece que hay un comentario, pero no lo puedo leer por alguna razón. Pero bueno, al final ahorita como quiera yo checo la transmisión y veo ahí a ver. Bueno. Conchis, buenos días, Conchis, qué bueno que pudiste acompañarme, bendecido día. Celia, bendiciones. Hermanita Silvia, bendiciones. Pastor Julio, bendiciones. Irma, Patti, bendiciones. Laurita, bendiciones. Todas aquellas personas que lo van a ver grabado también más adelante, el Señor les bendiga. Espero sea de bendición para ustedes y que puedan compartirlo en su muro para que alguien más también pues alcance esta bendición y nos puedan acompañar mañana primeramente el Señor para continuar con el tema. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarme.